Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Soto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí, a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales, para que nos dejes tus comentarios, nos recomiendes temas, puedas contactarte con alguno de nuestros invitados, nos pidas bibliografía o bien quieras venir a participar en el programa. Un Twitter, @LACEOficialWami. Tenemos un hashtag que es gatito LACE Bitácora Social. Nuestro Facebook, /LACEOficial. Un canal en YouTube, nos encuentras como Laboratorio de Análisis Social Estratégico y ahí vas a poder ver ese programa, los demás que estaremos subiendo y además presentación de libros, ponencias, etc. Y un correo para que nos escribas, laceoficial@gmail.com. Bueno, antes de comenzar quiero agradecerle al ingeniero Ulises Juárez por las facilidades otorgadas a LACE para la grabación de este programa en las instalaciones de Limón Canán Records. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás interesante porque definitivamente nos atañe a todos como sociedad. De una u otra manera todos hemos participado, ya sea de forma física, ideológicamente, hemos apoyado o seguramente algunos serán parte de ellos, y estoy hablando de los movimientos sociales. Y para hablar de este tema me acompañan en cabina el maestro Jesús Tagle, la maestra Viridiana Nativitas y el maestro Omar Elí Manríquez. Los tres son candidatos a doctor por la línea de procesos políticos en el doctorado de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Oigan, definitivamente hablar de movimientos sociales, bueno, es tener una interrelación social, ¿no? Como individuo y como participante en la vida activa del país. Pero vámonos desde el principio. ¿Qué es un movimiento social? ¿Qué debemos entender por un movimiento social? Desde una perspectiva de la teoría general de los movimientos sociales, debemos decir que no hay un consenso entre los diversos autores, diversos teóricos que han disertado sobre el fenómeno de los movimientos sociales en general. Muchos hablan sobre movimientos colectivos, otros sobre movimientos a secas, movimientos, otros hablan sobre acción colectiva, etc. A pesar de que no hay consenso, parafraseando a Galileo Galilei, podríamos decir que sin embargo se tocan. ¿Por qué? Un ejemplo. En el caso de Francesco Alberoni, que ha trabajado en su obra Movimiento e Institución, ¿no? Ha trabajado los movimientos colectivos. Y Alberto Melucci, teórico italiano, que ha trabajado también sobre los movimientos sociales. Estas dos líneas teóricas se tocan justamente en que los movimientos sociales crean una nueva solidaridad y nuevos sujetos colectivos, pero además en un punto crucial que es el conflicto. Sea Francesco Alberoni cuando dice que un movimiento colectivo intenta transformar la sociedad, o es un tipo obviamente de movimiento colectivo porque él define dos tipos, movimientos colectivos de agregado y movimientos colectivos de grupo. En el caso de movimientos colectivos de grupo hay unos que intentan transformar la sociedad, y en el caso de Alberto Melucci, cuando habla de que el movimiento social intenta superar los límites de un sistema social específico. Es ahí justo donde se tocan, es el conflicto. Entonces podemos deducir que un movimiento social, a grandes rasgos, lo que crea es una nueva solidaridad, un nuevo sujeto social, y a partir de un nuevo sujeto social, un nuevo proyecto social, en un ámbito de conflicto, claro, hacia el exterior o hacia un ente es externo, pues. En este sentido, un movimiento social, como lo tiene previsto mucha gente, tiene que ser un movimiento que emane de las clases marginadas, puede emanar de las clases medias, puede emanar de las clases altas, o sea, hay una diferenciación entre ello. ¿Se dará en las clases altas también un movimiento social? Sí. De hecho, justo es esta pregunta que tú planteas, muy interesante, nos podría dar pistas sobre cómo responderla Immanuel Wallerstein, cuando él nos habla de que los movimientos colectivos, no solamente él, por supuesto muchos teóricos, han planteado que los movimientos colectivos son fenómenos complejos, son polivalentes, multilineales, y desde ahí se tienen que ver, ¿no? Entonces es una plataforma donde nosotros tenemos que tener muy claro que es un fenómeno muy complejo, no podemos homogeneizarlo y debemos irnos al caso específico. Y en ese esquema es cuando podemos responder esto que tú planteas. Sí se pueden dar movimientos sociales desde estratos, desde las personas que pertenecen a los estratos superiores, socioeconómicamente hablando, sí se pueden dar. Sin embargo, cuando hablamos de un movimiento social popular, ¿no?
Estamos hablando de gente que regularmente pertenece que no pertenece a estratos altos, claro, sí, por supuesto, socioeconómicamente hablando, y que incluso puede, aquí ya también entramos a la tipología que hace Alberto Melucci sobre los movimientos sociales, puede solamente movilizarse para pedir una reivindicación, ¿no? Por ejemplo, una etnia, digamos, un grupo étnico, pues un agregado étnico-racial que se moviliza, se organiza para pedir quizá el agua para el pueblo, ¿no? Eso es un movimiento que tiene un objetivo muy específico y es reivindicativo. Claro. Sin embargo, también hay movimientos sociales que son del tipo político, como los de liberación nacional, movimientos de liberación nacional, o que otras personas les llaman anticoloniales, o incluso que ya es un nivel superior, digamos, es el movimiento social clasista o de clase, que apunta hacia conmover los fundamentos del cómo nos apropiamos o cómo se distribuye todo el producto social, ¿verdad? Entonces hay que ver también el tipo de movimiento social desde qué alcance, qué proyecto tiene, ¿no? Y qué alcance tiene a partir de todas las estrategias o el repertorio de acciones que despliega, como diría Sidney Tarrow, y también a partir de las estructuras de oportunidades políticas que el ambiente te ofrece, ¿verdad? Por supuesto. Oye, esta tipología de los movimientos sociales, bueno, pues es muy interesante, creo que ha quedado muy en claro. Y hablando de las particularidades, y lo comentabas hace un momento, tú decías que siempre debe haber un conflicto, ¿no? O sea, el movimiento social se genera a través de un conflicto. Y hablabas de las especificidades de los movimientos sociales. Y en este sentido, a mí me gustaría referirme sobre estos nuevos tipos de movimientos sociales, ¿no? En particular, bueno, nunca habrá como algo nuevo en un movimiento social a raíz del conflicto, pero sí sobre las tipologías. Y entonces sobre este asunto creo que los movimientos ambientales, ¿no? Sobre todo en contextos urbanos, son como muy interesantes de tomar en cuenta. Maestra Viridiana. Claro, gracias, Omar. Perdón, René. En particular, como bien señalaba Jesús, estos movimientos lo que buscan es una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Buscan, por medio del conflicto, generar agentes de cambio, lo que permita que ese conflicto sea productivo en el aspecto social, político e incluso legal, porque muchos de estos movimientos logran transformar las estructuras jurídicas o bien crear entramados institucionales que atiendan las peticiones por las cuales surgen estos movimientos. Particularmente lo que se ha denominado como nuevos movimientos sociales, como bien lo decías tú, no es algo nuevo, porque estos nuevos movimientos vienen desde los 70s. Concretamente el pacifismo, el feminismo, el ambientalismo, se vienen desde estas décadas. Sin embargo, vemos que en la actualidad, y debido al uso exacerbado de los recursos naturales, pues son problemas muy latentes dentro de las ciudades, sobre todo en megaciudades como lo es la Ciudad de México y muchas otras de América Latina que se encuentran en estas mismas condiciones. Y vemos que estos nuevos movimientos no solamente responden a una demanda conservacionista como lo hacían anteriormente los seguidores de la ecología profunda, que era más conservar el ambiente, de una vez que ya tengo satisfechas mis necesidades materiales, luego entonces me puedo preocupar por el medio ambiente y su defensa. Ahora no, ahora vemos que las implicaciones que tienen el uso exacerbado de los recursos naturales repercute directamente en la calidad de vida de las personas y en su territorio próximo. Entonces lo que se busca es una apropiación de este espacio, que también ello no necesariamente surgen con una demanda ambiental, pero sí trascienden a... ¿Por qué? Porque es algo que afecta no nada más económicamente, no nada más socialmente, sino que ya buscan el generar espacios de participación política nuevos, y también el
el ser parte en la toma de decisiones, el participar en la creación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque es algo que directamente le está afectando a la sociedad. Entonces la particularidad de estos movimientos, y sobre todo en las ciudades, tiene mucho que ver con esto, que ya trascienden esa demanda conservacionista o postmaterialista y se transforman en reclamas sociopolíticas muy interesantes. También me parece que es interesante analizar el impacto sobre todo de los megaproyectos, del crecimiento desmedido de las ciudades, que eso va aparejado con problemas ambientales muy severos que repercuten en el entorno próximo y que también, ya viéndolo a una escala global, pues nos atañen a todos, claro, ¿no? Porque hablando específicamente de la Ciudad de México, bueno, siendo la ciudad más grande, bueno, una de las ciudades más grandes del mundo y por supuesto del país, tenemos un problema ambiental bastante fuerte, ¿no? Y sí, supongo que este tipo de movimientos sociales, bueno, buscan reivindicar algo. En la particular del Distrito Federal, ¿qué se busca? Bueno, evidentemente se están destruyendo todas las áreas verdes, o sea, tenemos muy pocas áreas verdes ya. ¿Cómo impacta eso en el movimiento social? O sea, se agarran de esa discusión, se agarran de cualquier otra, también viene lo del agua, nos estamos acabando Xochimilco, etcétera. ¿Cómo se va por ahí? Como te comentaba, la demanda puede ser no de origen ambiental cuando inicia un movimiento. Por decir, te pongo un ejemplo. En el caso de la Supervía Poniente, cuando se realizó la construcción de esta vialidad, la demanda del Frente Amplio contra la Supervía era de un origen más de que les iban a expropiar sus terrenos. Y era primero frenar eso, la expropiación. ¿Por qué? Porque pues es mi patrimonio. Posteriormente, a medida que va evolucionando el movimiento, también evolucionan las demandas. Entonces se empieza a ver que, bueno, la vía no nada más va a afectar mi casa, sino que va a atravesar un área. Exacto, y atravesaba áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y ya entonces la demanda se transforma. ¿Por qué? Porque ya está afectando no nada más mi entorno, sino mi derecho humano a un medio ambiente sano. Y eso debe estar garantizado por el Estado. Cuando el Estado ya no es capaz de garantizarme ese derecho básico, entonces surge una nueva demanda. Y fue precisamente lo que pasó en el caso concreto de la Supervía, y que se reproduce en otros movimientos que también plantean esta confrontación a lo que ahora se le conoce como urbanismo salvaje, porque se crean toda esta serie de proyectos de infraestructura. Claro, crecemos desmedidamente, se otorgan contratos de construcción donde no deberían ser, ¿no? O sea, va pasados una corrupción, ¿no?, imperante y terrible. Bueno, es una cosa de no creerse. Yo te iba a preguntar algo, fíjate, estas demandas de movimientos ambientales, digo, evidentemente no son nuevas, por supuesto, pero han tomado mucho auge últimamente. Creo que ha habido como una responsabilidad más grande del ciudadano hacia su medio ambiente y hacia sus ciudades, ¿no? Claro. Creo que también tiene que ver con un entorno global, porque esta preocupación por el medio ambiente, si bien no es nueva, sí se ve muy marcada a raíz de que se empiezan a ver los límites del crecimiento económico, porque sabemos que los recursos naturales pues son la base del modelo económico capitalista. Entonces, al ver en peligro estos recursos, obviamente se pone en peligro el modo de producción. Claro. Es necesario, por ende, desde el Estado crear o garantizar las condiciones para que este modo de producción se pueda seguir desarrollándose, ¿no? Claro. Capitalismo. Exactamente. Entonces, sí es importante que poner atención en eso, que también no es casual, ¿no?, que surja un ambientalismo desmedido en las últimas épocas, sino que responde también a esto. Sí, pero grupos ambientalistas sí han crecido, o sea, y han salido, claro. Por ejemplo, y creo que el más conocido, Greenpeace, ¿no? O sea, finalmente ha tenido mucho auge y hay muchas críticas sobre si funciona, si no funciona, si ya solo es un producto mercadológico, si solo están bajando recursos, etcétera, ¿no? No sé cómo. Y creo que más allá de grandes organizaciones, como comentabas, Greenpeace, creo que sí hay que ir también a lo local, porque desde lo local también se están
están dando estas acciones colectivas o movimientos sociales, como decíamos hace un momento, sí se están tienen un mayor auge, pero también responde a que el Estado no ha tenido la capacidad para darle solución a estos conflictos. Claro. Dada su naturaleza, pues sí es muy complicado porque son tipificaciones muy específicas, pero sin embargo sí no han tenido esta respuesta por parte de los aparatos gubernamentales para poderles dar un cauce. Por ende, pues sí se aumenta la conflictividad, y particularmente América Latina y México en concreto ha tenido una efervescencia muy, muy interesante en los últimos años, que pues sí vale la pena analizar con mayor profundidad. Claro que sí. Oye, muchas gracias. Bueno, ha sido una explicación en sumo interesante. Yo me voy a quedar con esta parte que dices, donde el Estado no responde, hay un aumento de la conflictividad, y en este sentido creo que nuestro país es como muy rico en movimientos sociales que tienen que ver, bueno, sobre todo con el orden político, aunque también ambiental, pero sobre todo con el orden político. Y quiero poner un caso, bueno, muy particular, que es el caso Ayotzinapa. Y nos comentaba un doctor en la UAM, como un movimiento de este tipo, ¿no? O sea, empieza a ser como muy local, se le empiezan a unir facciones muy diferentes, se empieza a hacer un grupo muy grande, y nosotros llegamos a pensar que iba a ser un movimiento a nivel nacional que iba a trascender, y de repente pues, resulta que antes de irnos de fiestas se cae, ¿no? Y entonces cuando regresamos, bueno, pues ahí nos presentan la verdad histórica, pero más allá de si sea verdad o no, bueno, que todos sabemos que no, pero sí es más allá de que sea la versión oficial. Sí, por supuesto. Pero más allá de la versión oficial o no, es como un movimiento de esta naturaleza que se vuelve tan grande, que tiene una movilización social muy importante, ¿no? Que en varios estados, digo, no fue en toda la República, pero en prácticamente toda, y de repente, y a nivel internacional también, y de repente se cae. O sea, ¿cuál es la naturaleza de estos movimientos, maestro Omar? Ok, quiero retomar los aportes muy valiosos de mis compañeros, el maestro Tagle y la maestra Nativitas, en el sentido de cómo se observan los movimientos sociales, que va muy ad hoc con la pregunta que tú planteas. Si nosotros hacemos un análisis de los movimientos sociales, y en el caso específico de Ayotzinapa, desde esta perspectiva de los grandes movimientos de colectivos a nivel nacional, pues podemos tener una observación del movimiento como una efervescencia que surge con el escándalo a raíz del caso de Iguala, y que va escalando en el tiempo hasta que en diciembre, como bien mencionas, después de movilizaciones masivas, de estas cuestiones de los infiltrados en las marchas. Claro, sí. Que ese es un factor importante en el sentido que mueve a la ciudadanía para hacer una concientización de que lo que está pasando, de retomar esas prácticas autoritarias. Pero además es una constante en el Estado, o sea, claro. Esto no es nuevo, ha pasado en todos los movimientos, en el 68, en con el halconazo, pues sobre todo ahí, pero bueno. Claro. Entonces, el punto es que cuando observamos el movimiento desde categorías muy amplias, de que deben de ser movimientos que impactan en la estructura política y que tengan una cohesión ideológica y que tengan ciertos tipos de escenarios comunes, objetivos y medios, entonces de repente cuando tú dices retomas la observación de Ayotzinapa después de diciembre, aparentemente el movimiento es otro, ¿no? Cae, ¿no? Sin embargo, si hacemos un recorrido más amplio en el tiempo, vemos que la movilización en Ayotzinapa inició desde los años 40, en que surgen las escuelas rurales. Sí, por supuesto. Y que... Con una de líderes como claro, Lucio Cabañas, exactamente, Genaro Vázquez. Sí. Entonces, ahí vemos que hay dos tipos de fases del movimiento. Uno en el que articula con otra serie de movimientos y asociacionismo a nivel nacional, y que pasadas estas fechas y viniendo también de cerca ya los procesos electorales, la cuestión del discurso pacifista, que es un poco también un mecanismo discursivo para desarticular ciertas luchas, ¿no? Cuando se empiezan a hacer señalamientos de que es que la manera de protestar es esta y es que la manera de incidir políticamente es esta, ¿no? Pero los muchachos de Ayotzinapa, digamos como organización en movimiento, tienen una larga data, ¿no? Entonces podemos ver que en apariencia, digamos que la fase en la cual hay una articulación en el escenario nacional, en este drama, retomando una de las categorías de Irving Goffman, pues hay un momento, ¿no? que llega a su cúspide y empieza otro, porque ahorita, como hemos visto, los padres siguen con la lucha, ya fueron ante una representación de la ONU, han ido a Ginebra, entonces el movimiento sigue.
Lo que pasa es que es una forma diferente de observarlo, ¿no? Es un movimiento que ya pues llevaría prácticamente alrededor de 70 años y ha sido una lucha que le ha tocado pasar por todas estos matices de lo que se ha observado como movimiento social, ¿no? A partir de los 60, 70 que empiezan a surgir otro tipo de luchas, la ambientalista que señaló la maestra Nativitas, los nuevos marcos de observación, los nuevos temas, esta crisis de los recursos que a partir de la reunión del Club de Roma empezó a poner este reloj apocalíptico de hasta dónde podían alcanzar los recursos, el protocolo de Tokio. Ayotzinapa ha pasado por estas fases, ¿no? De pasar de la lucha ideológica de los 40, de que era una lucha contra un Estado corporativista. Después pasaron por las luchas de la reforma política en México, de tratar de ganar espacios de representatividad para la población rural, recursos para las escuelas. A los 70, cuando empieza el discurso ambientalista, entonces toman un nuevo marco de referencia, un enmarcamiento que va ligado hacia el ambientalismo, la protección de la tierra, el no despojo, porque recordemos que en Iguala es una región rica en recursos minerales, oro, entre ellos, y mucho tipo de minerales que ahora están siendo muy utilizados en la industria aeronáutica y en la industria bélica. Claro, pero a eso súmale, ¿no? O sea, está bien el movimiento social y tiene mucha causa, pero a eso hay que sumarle, bueno, las consecuencias del mismo o por qué surge también. Y está la cuestión del narcotráfico. Claro. ¿no? Y hablando de Iguala, tendrá muchos recursos naturales y eso nos parece perfecto, pero también tiene una situación de inseguridad desbordada, ¿no? Claro. Y eso afecta al movimiento finalmente, porque, bueno, también vienen a hacer la marcha, ¿no? Y entonces también limitan el derecho de los ciudadanos, porque, bueno, ¿qué culpa tiene el capitalino, no? Y eso ha sido como una referencia muy grande, ¿no? Claro, También ese es uno de los discursos con los que se empieza a debilitar la demanda. Entonces, para cerrar el tema de Ayotzinapa, ¿qué deberíamos esperar del movimiento? ¿Crecerá? ¿No crecerá? ¿Será reivindicado solo por los padres finalmente como empezó, por los padres de los normalistas? ¿Cuál es? Porque algo que sí va a suceder es que lo vamos a seguir recordando. O sea, vamos a celebrar el 2 de octubre y el 26 de septiembre. Eso es un hecho innegable, ¿no? Pero ¿qué debemos esperar del movimiento? Bueno, básicamente si observamos, por ejemplo, el paralelismo que guarda con la lucha zapatista, que en un momento también escaló de manera muy importante porque de manera muy específica se innovaron en las formas de la lucha, ¿no? Se empezó a utilizar internet y a utilizar esta articulación global que permite que las formas locales de lucha, digamos que en Chiapas específicamente, en esas zonas marginadas, había lo que se ha llamado en la academia como el ecologismo de los pobres o los conflictos ecológico distributivos, de los que habla por ejemplo Daniela Russo, Martínez Alier, Enrique Liev. Y en este punto en el que ese talent alcanza una trascendencia a nivel nacional, que hacen la otra campaña, vienen a la marcha, llegan al Congreso, aparecen en Televisa el subcomandante Marcos, pasa algo parecido, ¿no? De repente se también tuvo su campana, claro, ¿no? Y entonces tuvo una caída y se mantiene ahorita abajo. ¿Eso sucederá con Ayotzinapa? O sea, creemos que visiblemente es el paralelismo. Exacto. O sea, que va a continuar, no va a ceder, pero se va a quedar en un nivel. Depende también mucho de dos situaciones. ¿Qué tan capaz sea de articularse con otros movimientos del tipo que sean reivindicativos, políticos o de clase, ¿no? ¿Qué tan capaz sea de articularse y qué tan capaz sea de abrir su repertorio de acciones? Porque si también llega un momento, el repertorio de acciones de un movimiento específico tiene límites. Claro. Entonces se agotan y hay que buscar nuevos repertorios de acción, nuevas acciones, ¿no? Entonces estas son dos cuestiones cruciales y de ellas depende si el movimiento crece, se estanca un rato más y luego se desgasta o... Que una oportunidad muy valiosa ha sido la que encontraron en el discurso de los derechos humanos como marco de acción. Por supuesto. Porque digamos que la demanda de los estudiantes era en un sentido ideológica y política en el ámbito local, cuando surge esta manifestación anual para pedir recursos que se organizan los días en octubre. Pero después de lo que aconteció, de lo que se presume como desapariciones forzadas, en las cuales intervino por omisión o por acción el Estado, entra en acción otro marco, que es el de los derechos humanos,
el derecho a un Estado que te brinde justicia, protección y sí, seguridad. Claro, y como también lo mencionó la maestra Nativitas, el derecho a un medio ambiente sano que pueda permitirte la subsistencia digna. Entonces, como bien señala el maestro Tagle, depende mucho de que este marco de discursivo y de acción escale. Ahorita, digamos que el momento electoral es un poco le quita fuerza al movimiento porque empiezan a hacerse las divisiones de los fines, ¿no? Bueno, nosotros queremos esta demanda, nosotros vamos por anular las elecciones, nosotros vamos por el voto nulo, nosotros vamos por a apoyar a tal partido, nosotros vamos por rechazar cualquier partidocracia. Entonces, es un momento difícil para el movimiento, esta transición electoral. Pero pasado la efervescencia de las elecciones y recobrando otra vez el ritmo de la vida política nacional que desgraciadamente ha caído en un cisma derivado de una corrupción sistemática, grande, sistémica, que no tiene, y una impunidad que en muchos indicadores alcanza el 100%, al menos en lo que es en la comisión de delitos de homicidios violentos, en las cuestiones de desapariciones. Entonces, yo tengo a bien pensar que en ese escenario próximo, después post-electoral, pues se van a volver a articular ciertas luchas porque vamos a regresar a la realidad cuando se acaban los recursos electorales. Claro, sí, por supuesto. Porque es una como maquinita que empieza a mover, a aceitar a la sociedad, ¿no? Llegan los recursos, bajan, empiezan a aceitar a la sociedad, hay organización política, de alguna manera las candidaturas independientes vistas como un guiño hacia la sociedad civil para que se integre a la lucha. Pero un modo de participación. Claro. Entonces le baja un poquito el nivel hacia la movilización, hacia la política contenciosa, claro. Lo canaliza un poco al ámbito electoral, pero pasando esta coyuntura, vamos a ver que los casos de corrupción van a seguir, estas cuestiones de las fosas alrededor del país que se están descubriendo no es algo que va a parar, porque está relacionado con el problema del narcotráfico. Claro, sobre eso habrá que ver la distribución de poder y quién gana en el estado de Guerrero, ¿no? Y entonces, bueno, también eso es una reconfiguración política, claro. Y veremos si el movimiento pues es reivindicado en esa parte, ¿no? Oigan, es un tema interesantísimo, de verdad nos podremos pasar aquí horas y horas. Yo les propongo que nos volvamos a juntar y hablemos sobre este tema en particular, ¿no? Hablando sobre las elecciones, y me gustaría hablar también con la maestra Nativitas sobre la trascendencia que tiene el ambiente, ¿no? Sobre cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, que no se tocaban antes y que ahora son, ¿no? Bastante importantes. Así que yo les pediría que nos volvamos a juntar, ¿no? Y hablar de esos temas, por favor. Oigan, bueno, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Ya saben cómo es esto. Es cruel, es terrible. Sí. Pero bueno, les quiero agradecer al maestro Tagle, a la maestra Nativitas y, por supuesto, al maestro Omar Lima Enríquez que haya estado el día de hoy con nosotros. Ya están apartados para una siguiente edición. Gracias. Les quiero recordar al auditorio nuestras redes sociales para que nos dejen sus comentarios o propuestas. Twitter, @LACEOficialWami, nuestro hashtag gato, LACE Bitácora Social, nuestro Facebook, /LACEOficial, en YouTube, donde van a poder ver este programa y otros más, Laboratorio de Análisis Social Estratégico, y nuestro correo laceoficial@gmail.com. Quiero agradecer del otro lado de la cabina a Mauricio Morales, que nos echó la mano en la producción, pero en especial al ingeniero Ulises Juárez, que está en los controles y nos ha facilitado el uso de sus instalaciones Limón Canán Estudios para la realización de este programa. Quiero hacerle comercial: si usted llega a necesitar cualquier tipo de grabación, ya sea musical, ya sea radiofónica o de cualquier tipo, bueno, este es el mejor estudio en la ciudad. Le dejo los teléfonos 3093 45 27 y el Facebook /Limón Canán Estudios, y los estará atendiendo Ulises Juárez. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política, y a nombre de los que formamos LACE, le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.